¿Por qué no compro más de que se me quede? No manches. ¿Cuánto te escucho? Ah, el Ronaldo. Es el último. Hola, buenas noches. De una vez las apunté. Solamente en el caso de Marta, ¿eres Marta Adriana? Es que tengo dos estudiantes como Marta. Si no, luego me confundo. Bueno, hoy es nuestra clase. Buenas noches, María Cecilia. María Cecilia. Marta, ¿eres Marta Adriana? Nada más. Es que nada más me aparece Marta, pero no sé si eres Marta Adriana. Rocío Ortega, buenas noches. Yo, Lupita, María, Marta, Patti, Rocío. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase número 4. Buenas tardes, Patti. Es nuestra... Marta Elizabeth, ok. Elizabeth, hecho. Listo, bueno, vamos a empezar con nuestra clase número 4. Es nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de esta semana 2. Y lo que quiero trabajar con ustedes para empezar es sobre las dudas. Si hay dudas para la elaboración de las actividades, sobre todo de la actividad integradora número 3. La actividad integradora 4 tipo foro es un poco más sencilla. Buenas noches, Lupita. Si siguen las instrucciones, únicamente hay que ir participando y realmente pues son participaciones sencillas. Eh, Han participado muy bien durante toda la semana, pero en el caso de la actividad integradora número 3 es donde más pues no me preocupa, pero sí me ocupa que estén trabajando, sobre todo porque en la elaboración, primero tienen que elegir un subtema, no el tema general, sino un subtema sobre la legalización de la marihuana. Algunas de ustedes ya entregaron su actividad, de hecho, María Cecilia, te acabo de calificar. Pati, tú acabas de entregar tu actividad hace poquitito, solo que ya no me dio tiempo porque les coloqué la conclusión del foro Aprendiendo de esta semana y me conecté a la sesión, pero es una actividad en general sencilla. Hay que trabajar el enfoque multidisciplinario, que es, me parece, de los puntos más importantes de esta semana 2. Lo trabajamos la semana anterior, si quieren, ahorita lo reforzamos, lo que es el enfoque multidisciplinario. Sí, exactamente, Pati, ya no le alcancé a calificar, pero vamos a dar mañana, ya estás evaluada. Digo, tomen en cuenta que yo no tardo mucho en calificar las actividades, a lo mucho un día más. Esta primera semana, sí, porque se me juntó, tuvimos que entregar calificaciones del grupo que terminé y tenía que calificarlos a ustedes, pero generalmente no son más de 24 horas para que ustedes tengan sus actividades calificadas. Esto con la finalidad de que pues tengan en tiempo, sobre todo su retroalimentación y vean cuáles son sus áreas de oportunidad, los recursos que tienen que revisar, etcétera. Entonces, bueno, la actividad integradora número 3, digamos que el tema nuevo que estamos viendo es lo del enfoque multidisciplinario. Es el punto del enfoque multidisciplinario, lo vamos a seguir viendo por el resto del módulo. Entonces, es importante que quede claro, que quede comprendido cómo se relacionan las distintas ciencias, distintas disciplinas. Es lo mismo hablar de ciencias o disciplinas, para que no se me confundan.
se relacionan, cómo interactúan unas con otras, la psicología, la sociología, la medicina, la física, la química, la ecología, para explicar un problema, para estudiar un problema. Y sobre todo, no pierdan de vista que lo más importante del enfoque multidisciplinario, de abordar un tema desde el enfoque multidisciplinario, es para encontrar soluciones integrales, no únicamente soluciones o dar fin a un problema, sino se relacionan para encontrar soluciones integrales. Es decir, yo voy a legislar a favor de la legalización del aborto, pero toma en cuenta lo que dice la psicología, lo que dice la medicina, lo que dice la sociología, en fin, es importante. En ese sentido, cuando nosotros tenemos eh, soluciones integrales, estamos garantizando que los beneficios se extiendan a la mayor parte de los involucrados. Es decir, no solamente legislo desde la parte médica, no solamente legislo a favor o en contra desde la parte psicológica, sino que tomo en cuenta todo lo que cada ciencia aporta. Otra de las cosas que quiero hacer hincapié, sobre todo, por ejemplo, con lo que estamos viendo del debate, es que el debate, así como ustedes tuvieron la oportunidad de visualizar este video sobre el debate de la legalización de la marihuana, entre un médico y un abogado, es el hecho de que ninguno de los dos tiene, me refiero, ninguno de los dos carece de razón. Todo lo que cada ciencia aporta, todo lo que cada disciplina dice sobre un tema contribuye. Es de manera general lo que se dice coloquialmente como todo suma, todo aporta. Lo que dice el abogado, lo que puede decir un psicólogo, lo que puede decir un sociólogo, lo que dijo el médico, todo aporta. Justamente de eso se trata un debate. Por eso se le da ese nombre, es un debate. Un debate es, de manera más coloquial, es un ir y venir constante de argumentos, es decir, de presentar pruebas, de presentar conocimientos. No pierdan de vista que los argumentos son conocimiento científico, es conocimiento comprobado, es conocimiento verificado, es conocimiento objetivo. Se habla con pruebas, se habla con investigaciones realizadas, con experimentación realizada. En el caso, por ejemplo, de las ciencias sociales, en las técnicas de investigación que estamos viendo y que vamos a ver en la semana 3, que tiene que ver con la investigación de campo, con la observación, porque son ciencias sociales, a diferencia, por ejemplo, de la física o de la química, que utilizan laboratorios, variables de medición, cosas frías, pues matemáticas, a final de cuentas. En el caso de las ciencias sociales, utilizamos la observación si queremos ver el comportamiento, por ejemplo, de cierta población, si queremos comprender o entender, explicar y obviamente encontrar una solución para ciertas conductas violentas en cierto tipo de población, en determinado tiempo y en determinado espacio, que utilizamos la observación, el trabajo de campo, la entrevista, en fin. Déjenme apuntarle una vez a Maribel. Es que si no, luego se me olvidan y siempre voy apuntando. Entonces, eh, 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 a lo que iba es que en un debate se establece a partir de un ir y venir de argumentos. Los argumentos son conocimiento científico. Eso nunca lo pierdan de vista. En un debate no hay lugar, no hay cabida para lo que nosotros creemos, para lo que nosotros pensamos. En las ciencias sociales se complica un poquito más la parte de la objetividad. Hay temas, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones religiosas, de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la pedofilia, cuando hablamos de cuestiones políticas, de una u otra manera, cada uno de nosotros tiene ciertas, o crecemos con ciertos valores, con ciertas creencias sobre determinadas situaciones. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a una situación de ese tipo, es difícil ser objetivo, es decir, el ser objetivo tiene que ver con únicamente estudio, el objeto de estudio, ahora sí que el objeto, mi universo de estudio, lo miro dejando fuera mis prejuicios, mis valores, mis sentimientos. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de temas religiosos, son temas delicados, temas como el del aborto. No es fácil debatir un tema como el del aborto porque metemos cuestiones personales, se tocan temas
personales que a lo mejor si no tenemos hijos, los que no tienen hijos, o los que sí tenemos hijos, o los que no tenemos hijos, o los que conocen gente que ha tenido que sufrir un aborto, o personas que han tenido un aborto espontáneo. Espontáneo es cuando la persona sí quiere tener bebé, pero no lo tiene por alguna cuestión médica que no se da al 100%, en fin. Entonces, son temas quisquillosos porque ese tipo de temas interfiere con la libertad de las personas, como en el caso de las feministas, que establecen su discurso del aborto a partir de la libertad de elegir qué hacer con su cuerpo. No tanto están pensando en la cuestión de la maternidad, de lo que implica o de lo que es la maternidad. Eh, Ellas, el discurso de las feministas, si ustedes han visto, por ejemplo, las marchas que han hecho, están enfocados al 100% en la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo. Ese es el discurso de las feministas respecto al aborto. Podemos o no estar de acuerdo, sin embargo, ese es el argumento de ellas. Y al estar o no de acuerdo, nosotros tenemos que argumentar por qué estamos de acuerdo con ellas o por qué no estamos de acuerdo con ellas. Y son temas quisquillosos porque, les repito una vez más, son temas que tienen que ver con las libertades y nosotros, cada uno de nosotros, no puede interferir ni meterse con la libertad de los demás. Como lo dijo el abogado, muy bien dicho lo que explica el abogado, cada quien es libre de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre qué hacer, sobre qué no hacer. Sin embargo, también podría venir la parte, en el caso del discurso feminista, pues la parte de la psicología, pues, la parte médica. Sí, está bien los abortos, pero también hay que ver un poquito la cuestión médica. Hay mujeres que mueren en la práctica de los abortos. Hay que ver el índice o la tasa de mortalidad de mujeres que han muerto en la práctica del aborto. Se convierte en un problema de salud pública, en un problema económico. ¿Quién va a atender a esas mujeres? ¿Dónde se les va a dar la atención médica y que cuenten con todo el equipo necesario para practicar un aborto 100% con material esterilizado, con todas las condiciones adecuadas que garanticen la vida y sobre todo la salud de la mujer que se practique el aborto? Entonces, eso tiene que ver con el enfoque multidisciplinario, tiene que ver con la argumentación. Si algo quiero que les quede muy claro es que un debate no es una discusión, no es enojo. Fíjense ustedes que en nuestra Cámara de Diputados todo el tiempo hay debates, se debaten las reformas, porque la Cámara de Diputados es la única instancia que puede y que está, digamos, en nuestro país, es donde se toman las decisiones y que pueden hacer modificaciones a la Constitución, a los artículos de la Constitución, como ya se han hecho en algunos casos. Y se debaten temas como el que se debatió hace unos meses sobre la reforma energética, que en lo general, pues bueno, le echaron para atrás, pero en lo particular fue para adelante, es decir, en general, lo que implicaba toda la reforma energética no la aceptaron diputados, no se alcanzó la votación mayoritaria, pero la cuestión del litio ya ven que se nacionalizó y ahora nada más es parte del territorio mexicano. Entonces, ahí se debaten, es importante, sería interesante que ustedes vieran por ahí de repente el canal del Congreso, para que vean los debates que se llevan a cabo. Se tomó la decisión, por ejemplo, de lo del horario de verano, ¿no? Ya no va a haber cambio de horario, se acabó, se eliminó los cambios de horario, y sería importante que eso tiene poquito, fue hace unos días, entonces ustedes pueden checar en las noticias, pueden revisar igual en las repeticiones del canal del Congreso qué argumentos se dieron, porque años estuvo ahí como la propuesta de que ya se eliminara porque realmente no era útil. Gobiernos anteriores nunca hicieron caso, pero argumentaban la parte económica que tiene que ver con el inicio de trabajo de la bolsa de valores en Estados Unidos y obviamente pues por eso fue una parte fue un argumento para que se cambiara y para que existiera. Hoy va a dejar de existir el cambio de horario. eh, entonces es importante, ahorita se va a debatir, por ejemplo, lo de la reforma electoral, viene por ahí la consulta ciudadana para lo de la cuestión de los militares, y si la gente los quiere, o en fin, todo ese tipo de problemas y que son problemas sociales que nos atañen a nosotros, todo el tiempo se están debatiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Sería importante que como un ejercicio
¿verdad? Lo vieran, vieran el canal del Congreso para que vieran cómo se debate, cómo se presentan argumentos y también para que vean cómo en la misma Cámara de Diputados se lleva a cabo todo un ejercicio que es contrario al debate. Cuando nosotros estamos en presencia de un constante flujo de argumentos, de ir y venir, argumentos a favor, argumentos en contra, pero todo el tiempo estamos presentando conocimiento, se habla de un debate. Sin embargo, nuestros legisladores, en el momento en que son oposición o son la parte contraria, pues no llegan a un acuerdo, pero no con base en argumentos, sino con base en cuestiones personales. No estoy de acuerdo con el gobierno en turno, no estoy de acuerdo, quiero mis privilegios, quiero seguir conservando mis privilegios, quiero seguir explotando al pueblo mexicano, en fin. Entonces, en ese momento, cuando dejan de existir argumentos ante la mínima presencia de insultos, de enojo, de descalificaciones, de acusaciones sin fundamento, ya no estamos hablando de argumentos. Y ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver en ocasiones que la tribuna de las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, son tomadas, literalmente son tomadas por políticos, por legisladores que están en contra en ese momento de esa propuesta del partido que la propone y parece ahí un mercado. Nuestras propias cámaras, que son las encargadas de legislar a nuestro favor, en favor de los mexicanos, de nuestra sociedad, bueno, parece ahí un mercado. Maribel dice, soy la única que no la puede ver. No lo sé, Maribel. María Cecilia, ¿tú me puedes ver? Me acaba de preguntar Maribel, ¿soy la única que no la puede ver? Mm, eh, ¿Quién me puede ver? Isabel Martínez. Sí, sí la veo. Pati Sotelo sí me ve. Sandy sí me ve. María Cecilia sí me ve. Marta sí se ve. Se ve y se escucha perfecto. Yo creo, Maribel, Maribel, mm, aquí te tengo, Maribel, pero no sé por qué no me puedes ver. Me pueden ver casi todas. Bueno, por ahí tiene que ver hay un detalle con tu cámara. Debe ser algo así porque todas me ven. Bueno, entonces, Lupita Puebla dice, sí la veo. Hecho. Muchas gracias. Bueno, a lo que quería continuar con esta situación es que eso es un debate, es la exposición de argumentos en la práctica de la oralidad. Esos son los argumentos y nosotros todo el tiempo tendríamos que estar argumentando. Sin embargo, a veces, no, Maribel ya la veo, perfecto, Maribel. Sin embargo, a veces el desconocimiento de la argumentación, de la utilidad y de la función de la argumentación, pues nos lleva a establecer pleitos o como cuestiones de poder, de que mis ideas son las que se tienen que imponer, soy la que tiene que ganar, y de eso no se trata. El objetivo primero y último del debate es llegar a consensos, es lograr acuerdos de manera cordial. En ese sentido, todos y cada especialista representante de alguna ciencia, yo por ejemplo, que soy comunicóloga, puedo platicar con un politólogo, puedo platicar con un sociólogo, puedo platicar a lo mejor con un médico. Tal vez no voy a comprender el lenguaje del médico porque yo estudié una ciencia social y bueno, pues él estudió una ciencia exacta. Entonces, pero en ese sentido, podré comprender o trataré de comprender lo que él me explique sobre una situación, que yo le diga, bueno, me parece que sería acorde o sería benéfico legalizar la marihuana, pero él me podría decir por qué no, y el sociólogo me podría decir por qué sí o por qué no, y el psicólogo me podría decir por qué sí y por qué no. En fin, es decir, todas las ciencias llegan aportan algo y en función de cada aporte se toma la mejor decisión. Siempre va a haber margen de error porque todo el tiempo se está haciendo investigación. Si llegáramos a soluciones totales, dejaría de haber investigación porque todo el tiempo estaremos solucionando problemas.
Sin embargo, siempre quedan pequeños resquicios, hay un margen de error que también en su momento tendrá que resolverse y tendremos que volver a retomar el enfoque multidisciplinario. Prácticamente es imposible que un problema social, que un proceso social no se estudie o no se investigue desde el enfoque multidisciplinario. ¿Hecho? Eso es básicamente un pequeño repaso de lo que es esta semana, retomando y reforzando el tema de la argumentación, ahora no en la parte escrita, sino en la parte oral a través del debate. Y hay muchas formas de discurso para la argumentación. Está, por ejemplo, la mesa redonda, así como la del rey Arturo, donde no solamente el rey Arturo tomaba las decisiones, juntaba a sus consejeros y entre todos opinaban y tomaban una decisión. Está, por ejemplo, el panel. Después el panel es como lo que hacía, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que sí lo deben de recordar, el programa de Nino Canún, donde sentaba especialistas sobre un tema y hablaban sobre el tema desde distintos puntos de vista. Hoy lo hace, por ejemplo, un programa del Canal 11 que se llama Diálogos en Confianza. Se habla sobre un tema, se presentan especialistas, algunos con posturas a favor, otros en contra, se presentan testimonios, que es lo más importante. A veces, acuérdense que siempre los argumentos tienen que ir acompañados, bueno, en sí mismos los argumentos son conocimientos y a veces para respaldarlos requieren de complementos. Por ejemplo, en el caso de diálogos en confianza, los que han tenido la oportunidad de verlo, hay temas a veces interesantes, hay temas como que se me hace que ya no están muy bien, pero hay temas muy interesantes y presentan muchos testimonios de gente que lo ha vivido, de gente que, sobre el tema del que estén hablando, y ese es algo muy importante, muy interesante, más allá de presentar estadísticas, cifras, lo que dice un especialista, ¿no? Presentar testimonios, digo, en el caso de la investigación social, por ejemplo, nosotros hacemos mucho la cuestión de la entrevista, eh, porque a veces de viva voz, no sé si han visto algunos reportajes, investigaciones que se han hecho sobre la trata de blancas o las mujeres que son eh, eh, levantadas ahí en el estado de Tlaxcala. Hay unos poblados donde se da mucho la prostitución o traen mujeres para la prostitución, más bien sacan de ahí a mujeres para llevárselas a la prostitución. Y hay muchos testimonios cuando hacen la investigación de mujeres que, bueno, son anónimos, es bajo el anonimato y dan su testimonio de cómo lo viven. Entonces, ¿cómo se puede hacer investigación? Se llega al conocimiento y se puede hablar y afirmar qué es lo que pasa en Tlaxcala, cómo son tratadas las mujeres, cómo son explotadas, desde qué edad los padres las venden, o por qué prácticamente en Tlaxcala, en ese estado, no recuerdo ahora el municipio, pero ¿por qué, o municipios, pero por qué específicamente en esos lugares es que se ha dado mucho esto de la explotación de las mujeres para el trabajo sexual? Es bien interesante. Entonces, es parte ese es un argumento. Se presenta una investigación con conocimiento. En Tlaxcala pasa esto, en México así están los índices de prostitución, de maltrato a la mujer, de mujeres que son golpeadas, que son asesinadas, etcétera. Eso es muy importante. Y bueno, básicamente, así a través de la argumentación, es como abordamos para tratar de solucionar nuestros problemas sociales y además para entender los procesos sociales. Los procesos sociales, a diferencia de los problemas sociales, no requieren una solución, pero requieren ser comprendidos. ¿Y por qué es importante comprender un proceso social? Porque es la única manera en la que vamos a garantizar tener un sano desarrollo en nuestra vida social. Les voy a poner un ejemplo muy claro, pero antes de continuar con el ejemplo desde la semana 1 hemos hablado de muchos problemas sociales: el maltrato animal, el aborto, ahorita la cuestión, el sistema penitenciario mexicano, que es terrible, la cuestión de la inseguridad, la cuestión de las inundaciones, la cuestión de los apagones, la escasez de agua. Son problemas sociales que requieren atención inmediata, que requieren solución. Pero hay otra parte de las ciencias sociales que se llama procesos sociales. Si se dan cuenta, no son problemas. Un proceso, la palabra proceso nos refiere a un ciclo, algo que va avanzando. Es un proceso, así como el desarrollo de un niño es un proceso, el amor en un noviazgo,
es un proceso hasta llegar al matrimonio, a lo mejor hasta el divorcio, en fin, todo es un proceso, son cambios. Esa evolución a lo mejor tiene consecuencias negativas, a lo mejor tiene positivas, pero un proceso es cambio, es evolución que no requiere una solución, pero sí requieren ser comprendidos y ser entendidos, y más aún cuando somos nosotros parte de una sociedad en la que se están suscitando estos procesos sociales. Pero antes de pasar al ejemplo, les quiero preguntar si hay alguna duda hasta aquí o todo va quedando claro. Todo, bueno, parece que todo va quedando claro. Un proceso social, bueno, Pati dice que sí, son videos y son muy crudos. Sí, sí, pero es la realidad. Perfecto. Miren ustedes, estamos llenos de procesos sociales. Yo creo que el ejemplo más claro es ahora todo este tema de la diversidad sexual. Es un proceso. Antes no se veían este tipo de relaciones o se veían muy escondidas. Hoy, de hecho, han ganado algunos derechos. La comunidad LGBT no es un problema porque no estamos en contra de la gente homosexual, de la gente bisexual, de los transexuales. No, tampoco queremos desaparecer la comunidad. Es un proceso porque tenemos que entender que nuestra sociedad cada vez es más diversa. Hay una diversificación, ya no solamente está la heterogeneidad de la heterosexualidad, hoy existe la homosexualidad y ha existido siempre. Sin embargo, hemos venido avanzando como sociedad de tener a esa gente escondida, o de que les diera miedo, o de que hubiese represalias al salir, al manifestarse de manera libre su sexualidad. Digo, me refiero a las cosas muy básicas, ¿no? De al salir a la calle, etcétera, o de decir, pues a lo mejor me van a censurar o no me van a dar un trabajo. No, nuestra sociedad ha avanzado, ha ido, tal vez la palabra aceptado no sea la correcta, solo que ahorita no tengo otra, porque aceptar es igual que tolerar, y tolerar es aguantar. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra tolerar, porque la tolerancia es aguantar, decir, bueno, no me queda de otra, lo aguanto. Pero a mí me gusta utilizar la palabra respetar. Cuando respetamos la diversidad, cuando respetamos no solamente la cuestión de identidad, cuando respetamos las ideas del otro, las creencias del otro, lo que el otro decide hacer con su vida, si consume o no marihuana, si decide practicarse un aborto o no, es respetar. Entonces, eso ha sido un proceso social que es una realidad en nuestra vida, que tenemos que convivir, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, más allá de la diversidad de las etiquetas que se puedan establecer. Al final de cuentas todos somos hombres y todos somos mujeres que buscamos una mejor calidad de vida, hacer una familia, bueno, no sé si es una familia, pero vivir o tener amigos, tener un trabajo, tener una estabilidad económica para mejor salir de vacaciones, para ayudar a nuestros padres, para ayudar a nuestros hijos, en fin. A final de cuentas, eso es una adaptación que se ha hecho. Eso es un proceso social. Otro proceso social que también les va a quedar muy claro y que es muy fácil de entender es la evolución o el cambio que ha sufrido a través de los años y de muchos años. Bueno, más el salto que se dio de unos años para acá es el concepto familia. Hace muchos años, no voy tan lejos, o sea, realmente no hace muchos años, en los años 70, de los años 70 para atrás, el concepto familia, ¿qué englobaba el concepto familia? Era la familia tradicional, papá, mamá e hijos. Muchos hijos, a lo mejor 10 hijos, 15 hijos por matrimonio, a lo menos 5 hijos. Pero el concepto familia, eso era lo tradicional, lo que se considera como la familia tradicional, papá, mamá e hijos. Hoy, poco a poco hemos ido avanzando. Hoy en nuestra sociedad, y no solo en nuestra sociedad, en muchas sociedades del mundo, la familia puede ser considerada desde una madre soltera con su hijo, hoy es una familia. Un padre viudo con sus hijos son una familia, o un padre soltero con un hijo, con una hija, es una familia. En algunos países de otros continentes, de Canadá, por ejemplo, bueno, que está en el mismo continente, pero es otro país de Canadá, o en algunos países europeos, ya existe el concepto
de familia entre dos personas del mismo sexo con un hijo o una hija. Hoy se consideran una familia. Esta información ustedes la pueden verificar en la última encuesta que hizo el INEGI. Está en la página del INEGI, fue en el 2017 en la encuesta de los hogares. Hoy en México ya no existe solamente la familia tradicional. Existen las familias extensas, existen las familias que son monoparentales. Por ahí tengo una infografía, se las voy a mandar para que ustedes la vean. La hice para un trabajo que presenté para Prepa en línea. En mi curso de la nueva escuela mexicana, teníamos que presentar un trabajo, entonces yo decidí hacerlo de procesos sociales porque justamente me tocó trabajar sobre eh, una manera de explicar el módulo 5 a través del enfoque multidisciplinario y todo esto, y lo hice a través del concepto familia. Yo decidí elegir un proceso social. También en su momento lo hice a partir de la democracia. La democracia también es un proceso social. La democracia siempre ha existido. Desde que existe la humanidad, el hombre, cuando existió por primera vez en la Tierra, tuvo la necesidad de buscar la manera de establecer un orden, que eso es lo que es la democracia, ¿no? Digo, a lo mejor va a parecer comercial, pero el INE es la casa de la democracia en nuestro país. Organiza elecciones y al organizar elecciones establece un orden. A través del Instituto Nacional es como podemos elegir a los representantes que nos van a gobernar, que van a tomar las decisiones por nosotros, que van a legislar a favor, se supone que siempre en favor de los mexicanos, que tengan los mayores beneficios respecto a todas las reformas que hay en nuestro país, todas las necesidades. La democracia es un proceso social, siempre ha existido, simplemente ha ido cambiando. Hoy es la Cámara de Diputados, hoy está enclavada en la Cámara de Senadores. Esa es nuestra democracia, pero hay muchas formas de la democracia, pero es una evolución que hemos venido, que hemos tenido como sociedad. Pero bueno, en el caso del concepto familia, a lo mejor yo puedo estar de acuerdo o no con que una madre soltera, pues dice, porque es una familia. No, sin embargo, tenemos que aprender, tenemos que comprender que hoy, así, el INEGI y la sociedad han considerado que una mujer, una madre soltera es una familia, una madre que a lo mejor en el Festival de Día del Padre tiene que acudir con su hija o con su hijo a la escuela, aunque no sea el padre, pero tiene que acudir para que no esté el niño o la niña sola, y lo mismo lo hace el Día de la Madre. Eso hoy es una familia es un padre soltero, es una evolución, y sin embargo no estamos en contra de las madres solteras, no queremos desaparecer a las madres solteras, no estamos haciendo políticas públicas para que ya no existan las madres solteras, no. Hoy existen las madres solteras, algunas a lo mejor lo son por decisión. Es decir, yo quiero un hijo, quiero tener un hijo, sin embargo no quiero matrimonio, pero quiero ser madre y quiero criar un hijo. Y lo hacen por decisión propia. Se puede considerar que es una madre con su hijo, es una familia. Y eso, ¿por qué es importante? Porque nosotros como sociedad convivimos con madres solteras y no le estamos criticando de tú porque eres madre soltera, te hace falta un hombre, cásate con un hombre, que tu hijo tenga un apellido. No, simplemente son una familia y nosotros convivimos, y para que nosotros, cada una de ustedes y cada uno de ustedes pueda eh, aspirar a tener un sano desarrollo en vida social, tenemos que comprender que hoy tenemos varios tipos de familia, que hoy las personas homosexuales están luchando por hacer o por adoptar. Lo platicamos creo que en la primera clase, ¿no? Sobre el derecho a adoptar un bebé. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, pero a final de cuentas son procesos sociales. Lo que quiero que les quede claro es que estos procesos sociales no requieren solución porque no los estamos combatiendo, porque no estamos luchando contra ellos. Simplemente nos tenemos que adaptar como sociedad. Estamos adaptándonos a nuevos cambios, a nuevas formas de vida, a la diversidad que existe. Una madre soltera es diversidad. Antes era imposible pensar, eran mal vistas las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio. O sea, esto creo que en los años 70, en los años 60, las madres solteras prácticamente no existían. Hoy existen los padres solteros. A mí me ha tocado muchas cosas que me encuentro con personas, hombres, varones, que andan, son comerciantes, andan en la calle y tienen a su bebé.
¿no? Son padres responsables. Bueno, se me hacen padres responsables, trabajan con sus bebecitos, no los dejan. Pero todos esos son procesos sociales que pueden gustarnos o no, estar de acuerdo o no, pero son procesos que son una realidad en nuestra sociedad, que nuestra sociedad todo el tiempo está cambiando, está evolucionando, tal vez para bien, tal vez para mal, pero está cambiando. Y para que nosotros estemos en sintonía con esta realidad social que hoy en la que hoy estamos inmersos, en las que nos desarrollamos y en la que estamos viviendo, tenemos que comprender esos problemas sociales. ¿Hecho? Esta es como la diferencia entre un proceso social y un problema social. Básicamente uno requiere solución, el problema, y el otro requiere comprensión para adaptarse a estos cambios, para garantizar un sano desarrollo mental y personal, y no vayamos todo el tiempo peleando, discutiendo que sí, que yo no, que porque sí, porque no, y garantizar armonía en nuestra vida social. Y bueno, todo tiene que ver con la argumentación, todo tiene que ver con el enfoque multidisciplinario. Por ejemplo, en el caso de la gente, de la diversidad sexual, interviene, por ejemplo, la medicina, interviene la psicología, por supuesto que la sociología, todo interviene, todo para dar en adopción a un bebé, hasta en parejas heterosexuales, es un trámite, son requisitos que piden, que se solicitan en parejas del mismo sexo, es aún más. En algunos estados de la República, la verdad desconozco si ya se aprobó o no que el que puedan adoptar. Me parece que en México no. El matrimonio homosexual sí ya está aprobado, pero en la cuestión de la adopción de bebés aún no está adoptado y podría venir por ahí, intervenir por ahí el discurso feminista sobre las maternidades integrales única y exclusivamente otorgadas a la mujer y no en el caso, por ejemplo, de dos hombres que quisieran adoptar un niño o una niña. En fin, son procesos sociales que también requieren el estudio, el análisis para la toma de decisiones. Es decir, bueno, aprobamos o no aprobamos que las personas del mismo sexo adopten un bebé, aprobamos o no aprobamos, en fin, esas son las cosas que requieren argumentación. Para eso se utiliza la argumentación. ¿Hecho? Eh, sí, Pati, efectivamente, ya hay temas como la diversidad sexual que cada día está más fuerte, como dirían por ahí, cada día pisa más fuerte, presiona más fuerte a las autoridades para legislar y prácticamente en todas partes ya se puede ver en películas, pues obviamente nuestra realidad es el ejemplo más claro, ¿no? Pero efectivamente, eh, eso es como el panorama general de nuestra semana 2. ¿No? Digo, les di como una pequeña introducción a los problemas sociales y a los procesos sociales que también son tan importantes, porque eso los vamos a trabajar y se los voy a dejar para lo del proyecto integrador. El tema de la obesidad infantil es un problema bárbaro y de la obesidad en general, el tema de muchas cosas que vamos a ver. Sí, claro. Para la semana 3, Cecilia, ¿quieres unos ejemplos? Sí, claro. Así como en la semana 1 les mandé unos ejemplos específicos de que había dentro del ensayo de Octavio Paz. Y si quieres que para la semana 3 lo hagamos de la misma manera, por supuesto. Sí, por supuesto que lo podemos también trabajar así. Lo podemos trabajar así. Eso trato, aquí se los platico, pero en los material de apoyo te los mando por escrito. Pero si quieres para la clase del miércoles, que ya es de la semana 3, les pongo unos ejemplos en texto para que se puedan ustedes guiar, ¿va? Sin ningún problema. De nada, Cecilia. Entonces, yo por el momento las voy a dejar, ya están todas anotadas aquí en mi lista de la clase de hoy. Sí, perfecto. Perfecto, Pati, también lo hago, no te preocupes. Eso va a ser para la clase del miércoles. Entonces, yo las voy a dejar, que ya va a ser lo de la semana 3. Pero para la clase de hoy ya la voy a finalizar para que se grabe el video. Es que, aunque dice que se está grabando, yo la finalizo y se empieza a grabar y después para que yo se las pueda subir al, eh,
a la plataforma y se las mande por correo electrónico, y cualquier cosa estamos en contacto por el mensajero de la plataforma y por el correo electrónico. Muchas gracias como siempre. Gracias Marta, Pati, todos, Cecilia, Maribel, Isabel, Rocío, Lupita, Pati, eh, Marta, por aquí las tengo todas, pero bueno, yo las veo sin falta la siguiente semana, y que pasen ustedes buenas noches. Gracias, no, gracias a ustedes, gracias Marta, María, todas, muchas gracias. Hasta luego.